Vale, perfecto. Venga, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser, me voy a ir aquí al curso y para hacer la aplicación de la API, nos vamos aquí a la unidad 6 y descargamos el ejemplo de API REST de OpenWebinar, el que no tiene autenticación, ¿vale? Es el que nos servirá para el ejercicio, ¿no? Para lo que sirve para el ejercicio, Por ¿vale? ahora es el de sin autentificación, ¿no? Correcto, lo guardo en descargas y lo descomprimo aquí. Vale, y ahora me meto aquí y le digo, pues esto, a ver, esto de aquí, el API REST Cruz control C, esto lo elimino y me voy a htdocs, que es donde se ejecuta aquí, htdocs y lo pego, ¿vale? API REST Cruz y entonces lo que hago aquí es venirme aquí y decirle, venga, ábreme, archivo, abrir carpeta. Yo no sé el resto, pero yo no veo, la Ah, vale, pantalla. espera, voy a compartir. Un segundo, verdad, perdón. Yo veo que sí que está compartiendo. Eh, un segundo. Sí, estaba aquí. Pensaba que se había reanudado pero no. API REST CRUD. Vale. Y me voy a venir aquí para compartir pantalla. Reanudar presentación. Vale, básicamente lo que me he hecho es descargarme este proyecto, el ejemplo API REST de OpenWebinar sin autentificación. Lo he descomprimido y lo he copiado dentro de HT2 de mi SAMP. Y lo he abierto aquí, la edición. Vale, entonces, si confío en los autores. A ver, este es un esqueleto para hacer una API REST. Es un poco pues el equivalente al microframework MVC que os pasé. Pues esto es lo mismo para hacer una API REST. Eh, no sé si nos dará tiempo, pero la idea es que es lo mismo. Igual que después de ver microframeworks vimos que Symfony te permite crear aplicaciones aplicando el patrón MVC y es más potente, pues Symfony también te permite hacer API REST y es más potente también. Entonces, tiene varias secciones. Primero, en base de datos, yo aquí pongo siempre el esquema de base de datos, que esto habría que crearlo, que tiene básicamente una tabla jugador y no tiene datos, no tiene ningún tipo de datos, ¿no? Iba a decir, la base de datos que tú proporcionas o sea, que hay que hacer en el ejercicio, tenemos que hacerla nosotros, ¿no? Porque no veo que haya. O no, podéis usar la de... ¿Cuál era? Es que es la Biblioteca. de. No, no, es nueva, es artículo Ah, y. pues sí, los datos los creéis vosotros, sí. Vale. Vale, entonces, la idea, la parte de BD es simplemente el script. Entonces tiene src y luego una serie de ficheros aquí, ¿vale? En ReadMe, no sé si hay, en principio está comentado, esto creo que lo comenté yo, sí, lo comenté yo para que veáis un poco cada parte lo que es, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hay es por cada endpoint, ¿no? Por cada, digamos, punto de acceso a mi API, yo voy a tener un fichero aquí. En este caso, este ejemplo que yo os doy, solo tiene un endpoint, que es player. Entonces yo al final lo que iré será donde esté la URL, donde esté este proyecto, yo la pondré en mi navegador, pondré player.php y accederé, digamos, estaré usando la API con el endpoint player. ¿Vale? Entonces, esta clase se basa en otras clases que hay aquí dentro de SRC. ¿Y cuáles son esas clases? Hay estas dos clases que son clases, eh, digamos, clases padre o clases eh, genéricas, que estas no hay que... Habrá que, puede ser que tengamos que tocarlas, pero estas clases no habrá que crear ninguna más. Y dentro de clases, aquí de clases, tendremos que crear una clase por cada tabla que queramos tocar en nuestra base de datos. Que normalmente va a coincidir el endpoint que tengamos que crear aquí con una tabla aquí, una clase aquí. Esta clase es el equivalente al modelo que usábamos en el patrón MVC. Esta clase hace de modelo y esta clase de aquí
hace de controlador. ¿Por qué? Porque en una API REST no hay vista, ¿vale? En la API REST no hay interfaz de usuario. ¿Entendéis? La API REST yo le pido cosas y me devuelve datos en formato JSON. Pero no hay ninguna vista. Entonces, digamos que ahí está el modelo que es esta clase y el controlador que es esta. El modelo que tenemos, en el modelo tenemos, el modelo siempre hereda de database, que es esta clase de aquí. ¿Y qué es lo que va a tener siempre cualquier modelo? Como hereda de database va a tener un atributo conexión que, como está en la clase padre de todas, pues lo tenemos localizado en un único fichero, la conexión a mi base de datos. Pues aquí tenéis la base de datos a la que me conecto. Y ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener un método para obtener la base de datos. Entonces, bueno, tenemos varios métodos que me permiten interactuar con la base de datos. Y tenemos un método, si le damos aquí al esquema, tenemos un método para hacer un get, para obtener datos de la base de datos, otro método para insertar, otro método para actualizar y otro método para borrar. ¿Qué pasa? Que estos métodos están aquí implementados y son métodos genéricos a los que yo les tengo que pasar una tabla y datos extra. ¿Y estos datos extra para qué se usan? Normalmente para filtrar. Cuando yo hago un get de la base de datos, yo en extra le puedo poner condicionantes. Es decir, quiero que seleccionar todos los players, pero que el equipo sea tal. Entonces eso se pone aquí. Entonces estos métodos en principio no tenemos que tocarlos, porque están implementados de tal manera que los usaremos dentro de cada clase del modelo y funcionarán porque los parámetros de cada clase del modelo se los vamos pasando. ¿Vale? Esto tenéis que dedicarle un rato a analizar este código. Si entendéis cómo funciona la herencia, en principio no es muy difícil de entender. Por ejemplo, el getDB. El getDB siempre hace un select de todos los atributos de la tabla que se le pase aquí. ¿Qué pasa? Que yo este getDB lo uso dentro de cada clase del modelo. Yo aquí tendré en algún sitio el getDB. Cuando yo hago el get, yo internamente llamo a getDB de la tabla padre. ¿Veis? Uso parent y llamo a getDB. Y le paso como tabla a la que quiero consultar, ¿qué le paso? El atributo table de esta clase, que es pues la tabla de mi base de datos en cuestión. Y luego pues el get creo que no tiene más. Los params que se le pasan aquí son los que vayan aquí. Lo mismo que hay aquí se le pasa. Y por lo tanto, con esta estructura de clases, que es lo que me garantizo, que todas las consultas SQL, todo lo que sea SQL, va a estar dentro de database. ¿Vale? Por lo tanto, yo en ninguna clase que no sea database debería tener ninguna select, ni ningún update, ni nada. ¿Vale? Todo debe estar aquí. ¿Vale? Luego aquí pagina también, por si quiero obtener los datos, si son muchos registros, pues puedo paginarlos. Entonces claro, esto de limit solo funciona para MySQL o MariaDB, que son el limit se usa creo que en esos sistemas gestores. ¿Vale? Insertar, pues lo mismo. Yo tendré unos datos. ¿Qué pasa? Que al insertDB tiene una tabla y los datos a insertar. Entonces, como los datos a insertar se pasan en un formato determinado, pues aquí lo que se hace es, esto tenéis que analizarlo un poquillo, lo que se hace es sacar los datos que va a insertar y generar una insert adecuada para insertar en esa tabla. ¿Vale? El update igual y el delete pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que dentro de la clase del modelo, cuando yo voy a hacer una clase para una tabla concreta,
tengo que por un lado hacer esto, a incluir el response y el database, y luego hacer que esta clase herede de database y establecer un atributo que es table. Y esto tiene que ser, pues si yo hago si yo tengo en lo que he pasado, tengo artículos o productos y categoría, pues tendré que hacer un categoría.class.php y aquí tendré que poner la tabla categoría. Y luego aquí tenemos que poner, hay otro atributo, hay otro par de atributos más, que son un array con las condiciones de get permitidas y otro array con las condiciones de insert permitidas. ¿Esto qué son? Esto es una forma de indicar en una tabla por qué campos puedo filtrar. Y lo que se hace es poner aquí los atributos de la tabla por los que yo puedo filtrar cuando haga get. Esto luego en database lo usa el get. En database o. A ver. No, en database no. Lo usa aquí. En el método. Bueno, en el método validate se usa. En el método validate, ¿dónde está? No, perdón. Aquí en el get lo que se hace es cuando yo le paso parámetros para hacer el get, compruebo que lo que yo paso para consultar está aquí, en las condiciones, en el allowed condition get. Esto es una manera de que solo puedas, cuando llames a la API, filtrar por los campos que yo quiera. Y esto se hace aquí. Y luego, cuando yo quiero hacer un insert, tengo que indicar aquí los campos mínimos que tengo que poner. Es decir, si yo quiero que para insertar un nuevo registro tenga que tener una serie de atributos, pues independientemente de que lo que haya en base de datos, pues aquí tengo que poner para insertar qué condiciones, qué elementos mínimos tienen que ir. Aquí tengo que poner los nombres de los campos, ¿vale? Esto donde se comprueba luego, se comprueba aquí, en el insert. Se comprueba que las claves que yo pase para insertar estén dentro de allowed condition. ¿Vale? ¿Alguien ha levantado la mano? Puede ser. Sí, yo. Dime. Pues, quería preguntarte sobre lo que hemos visto en el proyecto. Sube arriba, antes de lo que sería las clases, o sea, abajo, el allow insert. Todo esto, el name, min, pts, ¿esos son para todos iguales? No, esto es cada tabla, dependiendo de la tabla que tú pongas aquí, tienes que poner tanto esto como esto, tiene que ser atributos, campos, columnas de esa tabla. Ya, yo el get lo entiendo porque son los atributos. O sea, el ID, si es, por ejemplo, Realmente son campos de la tabla, pero luego cambia. Yo digo, a ver, no sé si me explico. El primero yo entiendo que son los campos de la tabla, los que se ven en la base de datos, que sería el ID, por ejemplo, si es por ejemplo persona, sería el ID, el nombre de la persona y la edad. Y entonces, abajo, ¿qué tendría que poner? Porque aquí yo el name, nils, pts, ¿de dónde lo saco? Eso es de la tabla. La tabla player, si tú te vas aquí, la tabla player, mira los campos que tiene. Tiene todos estos. Ah, vale, que esos también son. Sí, tienen que ser campos de esta tabla, porque tú le estás diciendo que cuando quieras insertar un jugador tienes que ponerle todo esto, si no, no lo puedes insertar. Entonces, porque es lo que digo, entonces, porque hay campos distintos, nombres distintos en uno arriba y otro abajo. No sé, no deberían ser. Porque una cosa es los campos por los que tú puedes filtrar, Ah, vale, que ya, son vale. estos, y otros son los Vale. campos los que tienes que poner cuando insertes. Vale, entonces solo puedes filtrar por ID, por nombre o por página. Y, Y los que puedes insertar son todos los demás, y vale. tienes que insertar estos, claro. Entonces, por ejemplo, si fuese como el ejemplo que he dicho, en los dos pondríamos lo mismo, porque sería por nombre y por fecha se puede filtrar y Sí, para insertar esos dos, ¿no? como quieras. Si pones los mismos, pues la capacidad de Yo- filtrado es por un montón de campos. También Vale, se vale, puede. vale. Vale, vale. ¿Vale?
Y entonces luego pues aquí tenéis la función get, la función insert, update y delete, ¿vale? Y ver esto es aquí estas funciones, estos métodos de esta clase lo que hacen es usar los métodos de la clase padre, database, para hacer la operación en base de datos, pero antes comprueban cosas. Y dependiendo de lo que pase, generan la respuesta. ¿Cómo? Con una variable response que crean un array y luego llaman al método result de la clase response. La clase response tiene un método result en el que nosotros pasamos un código que tiene que ser un código HTTP, genera un header para decir que lo que va a devolver es de tipo JSON, el código lo pone como código de respuesta y luego codifica ese JSON, ese array, mejor dicho, esto que es un array, lo codifica en formato JSON y lo manda, ¿vale? Lo que devuelve esto, vale, al hacer esto, el header ya está, digamos que está devolviéndolo. Entonces, el result se usa pues para devolver errores 400, errores 200 para indicar que todo ha ido, que no ha habido cambios o que todo ha ido bien, etcétera. ¿Vale? Entonces, la idea es esa, la idea es que hagáis vosotros, por cada tabla que queréis hacer CRUD, tenéis que hacer una clase del modelo y luego la clase player, que es donde se reciben las peticiones de la API REST. Y la clase player, pues yo le pasaré a través del get, le puedo pasar a ver, los jugadores, a ver dónde están. Vale, yo aquí lo que hago es, si el método que me mandan es un get, pues yo lo que hago es obtener los jugadores, como pues usando la clase player, que es de tipo player. Player es de esta clase de aquí. Aquí hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Aunque yo ponga aquí player.class.php, ese es el nombre del fichero. Pero como internamente la clase se llama player, yo aquí lo que creo es un new player, ¿vale? Esto puede llevar un poco a confusión, pero bueno. No, al final lo que estás haciendo es importar el fichero y luego tendrás que llamar al player. Claro, yo Porque creo, si yo no... al hacer esto, creo un objeto de este tipo, de esta Exacto. clase de aquí. Y esta clase tiene el get, tiene el update e internamente usa database. Pues entonces yo aquí lo que hago es, si yo he llamado a response con el método, el request method get, es que he llamado a mi API pidiendo un get de player.php. Pues lo que hace es establece el parámetro, lo que me venga por get es lo que yo, lo que me haya venido por get es lo que yo le voy a pasar al método get de player. Esto que me permite, esto lo que me permite a mí es hacer lo siguiente, es yo llamar a mi API de esta manera, haciendo un get, pero poniendo, por ejemplo, la ruta que sea, y yo pondré player.php y yo por get le puedo pasar id, que es el atributo de en player. ¿Por qué puedo filtrar yo? Me voy aquí en player, yo puedo filtrar por player name, ¿no? O por id. Como yo puedo filtrar por id, yo puedo venir aquí y decirle, venga, pues yo aquí voy a... Esto que estoy escribiendo aquí es la URL que yo podría usar cuando llame a la API, ¿eh? Yo puedo hacer una petición get a esta URL, id igual a 4. Si yo hago y esto es la ruta en mi servidor. Si yo hago una petición a la API, a mi API, pasándole esto y usando el método get, ¿vale? Como es un get, se mete aquí y como parámetros, ¿qué pasa? Lo que me venga en dólar subrayado get, que será id igual a 4. Por lo tanto, el id igual a 4 yo se lo paso al get que está dentro de player, dentro de esto. Y como el get de aquí recibe esos parámetros, los parámetros los analiza con un for each
y verá que es id igual a 4 y al final lo que hace es llamar a getDB y hacer una consulta en la que yo me saca todos los jugadores de la tabla player cuyo id sea igual a 4. ¿Vale? Eso es una manera de filtrar cuando yo hago un get en mi API. Esto necesita, aparte de lo que yo estoy explicando aquí, necesita que le echéis un rato de analizar el código y ver lo que hace. ¿Qué pasa? Vale. Que para el get y para consultar no hay problema. ¿Qué es lo que ha dicho Juan antes? Que esta tabla player tiene un problema cuando yo quiero borrar algo. Cuando yo llamo a delete, sería aquí en player PHP. Imaginaos que yo quiero borrar un registro de una tabla usando mi API. Cuando yo llamo al método delete, en el case tendré delete. Y entonces veis que aquí en el código directamente, si no está establecido $id o está vacío, devuelvo un error. Este código de aquí, ¿a qué obliga? ¿Alguien me lo sabe decir? Después de lo que ha dicho Juan antes. O sea, por lo que he entendido con lo que ha dicho Juan es que obliga a que sea ID. O sea, que sea exactamente, que la clave primaria para borrar en una tabla sea siempre ID. Entonces, o sea, si tú quieres que esto sea distinto a ID, como lo que hay que hacer es usar aquí en la clase esta player, además de identificar la tabla, poner aquí un atributo más que sea private. Pero o sea, se refiere a que solamente sea ID, quiere decir que no, si tú aquí le pones pk igual a, y imagínate que en la tabla player es código player. Ah, vale, eso quería comentar. Lo que se refiere más es... Claro, entonces tú coges y dices, vale, pues yo cojo uno de los atributos de las clases del modelo va a ser el nombre de la clave primaria. ¿Y eso dónde lo usas luego? Pues lo usas aquí en el delete. Cuando tú vas a hacer delete table, aquí no usas $id. Bueno, sí, llamas a delete con un id, ¿vale? Pero en delete base de datos, aquí tú le pasas la tabla, el id y tienes que pasarle otro campo más, que es el nombre de la clave primaria. Porque veis que el select que te genera, el código que yo he pasado es siempre delete frontable where id es igual a lo que le pasas aquí. Pero claro, a veces aquí no es id. En una tabla puede ser id y en otra puede ser código player. Entonces aquí habría que modificar esto para que tuviera un campo más y usarlo para generar el delete. ¿Vale? Vale. Esto os lo dejo para que vosotros lo investiguéis. Es un poco eso, pero es tocar código para que sea genérico. ¿Vale? Entonces eso es lo que dice él, que eso hay que hacerlo para no obligar a que los campos de clave primaria de las tablas sean siempre id. Porque veis que aquí asume que es siempre id. Igual que pasa en el update. En el update asume que... ¿dónde está? Where id no tiene por qué ser id la clave primaria. Entonces si queremos tenemos que modificar ahí un poco. Y yo creo que con eso más o menos os da para empezar a hacer algo, ¿no? Vale, lo último yo, pues, por saber, para ver qué funciona y todo, es solamente en Postman, porque yo estoy investigando un poco cómo funcionaba el Postman y todo eso, es poner la ruta, o sea, que sería en este caso, por ejemplo, localhost barra donde tienes que poner, tienes que hacer una petición por una URL, tendrás que poner localhost, el directorio donde tengas el proyecto en tu htdocs, y luego tendrás que poner player.php. Y si no pones nada, te los devuelve todo. Si pone alguno, te devolverá. Vale, en este caso sería, lo digo, solo mostraría el que él seleccionó. O sea, en Player PHP sí, todos mirad, los jugadores. Hay una cosa. A ver, espera un segundo. Porque es que yo lo que no tengo muy claro, porque luego hay veces, o sea, entre ejercicio son dos tablas y están relacionadas.
Entonces, yo creo que eso no sé si habrá algún problema, eso luego, como si no, igualmente No, investigar. tú tienes que, si están relacionadas, pues tienes que ver cuando hagas la consulta lo que recupera. Si recupera, si devuelves solo el código, devuelves todos los datos. O sea, como es XML, devolvería todo, puede No, hacerte que es devuelva JSON, JSON, todo. Eso, XML no. perdón, perdona, Jason, es que me he liado con el nombre. Puede devolver como en árbol, ¿no? O sea, te devuelve todos los Claro, datos y claro. luego, Ah, mira, aquí tengo vale, yo. No, este no es donde está. API REST no las tengo, ¿no? que no, Mira, pero voy a hacer una cosa para que veáis ya. Mira, si yo le doy aquí a. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo aquí player, API en REST, database. lo tienes ahí puesto, API REST API web, REST web, DWS, ¿no? Pues entonces yo sí. digo. Aquí creo una nueva tabla que se llama. Vale, creo la tabla, le doy a importar. Archivo a importar. Y le digo que quiero importar. Venga, a ver, aplicaciones. SAM. Base de datos. Esta. Abrir. Importar. Vale. La he importado. Tengo aquí mi tabla player. Vale. Que tiene un jugador solo. Entonces, si yo me vengo aquí, hay una extensión que yo puse que era esta, que era Thunder Client. No, Rapid API Client, creo que era esta. Esta. Porque esta para qué era. Ah, las dos son para hacer peticiones. Pues entonces, pues una de las dos. Venga, esta por ejemplo. Nuevo request y yo le digo, venga, hazme una petición A. Y yo aquí le pongo, quiero hacer, ¿qué método quiero? Get, post, push, patch. Venga, voy a hacer get y le digo, quiero localhost. Y le digo que quiero a API REST desarrollo web, entorno servidor. No, API REST CRUD, creo que se llama eso. Player.php. ¿Vale? Send. ¿Veis? He hecho una petición get a player directamente y me saca esto. El resultado, la respuesta que me devuelve mi API es esa. Imaginaros, porque ahora, si yo quisiera hacer un post tendría que hacer varias cosas. Tendría que en el body mandar un jugador nuevo. Entonces tendría que mandar esto así. A ver si me sale, no sé si me va a salir. Control tal, y le digo quiero. El ID no se lo pongo, ¿vale? Porque el ID se supone que es autoincrementable. Pero le paso como jugador, le voy a poner. Oh, Soro y los mismos datos, ¿vale? Es un post, a ver si me funciona. Send. Veis que yo he mandado un post con datos. Entonces el resultado ha sido 201 creado, ok, y me dice el ID de mi nuevo registro. Entonces yo ahora si hago la petición anterior de get y la vuelvo a mandar, ya no me devuelve un jugador, me devuelve los dos que hay. Si yo aquí le pongo un interrogante y le pongo ID igual a 2, estoy filtrando, estoy haciendo una petición de get, pero filtrando y pasando por get el ID que quiero. Entonces, si le doy a send, me devuelve solo el ID 2. Pero como yo en los. En los. Aquí. A ver. En los campos por los que puedo filtrar también tengo el player name. Yo puedo decirle, venga, pues yo voy a hacer una petición por get en la que el player name, ¿qué pasa aquí? Player name igual a claro, tengo que poner un player name. Lo que pasa es que claro, como el otro es un nombre que lleva un espacio, eso puede ser complicado. Entonces le voy a poner Soro, ¿vale? Porque entonces como este es el único que se llama así,
le hago un send y me devolverá el mismo. ¿Vale? Si yo aquí le pongo Pepe, como no hay ningún Pepe, pues no me devolverá ningún jugador. ¿Vale? ¿Entendéis un poco el funcionamiento? Sí. Para Entonces luego eliminar tenéis que jugar con eso. había otra función que era el pet o pero Patch eso, pat y otra cosa más. No sé, y creo que es put. pat Sí, y eso pat. pues lo puedes hacer Eso aquí. que Lo que pasa es que cada una de estas pues tienes que pasar aquí. Si yo pero el quiero pat y el borrar put una, lo hacía. delete, y los deletes funcionan con pasándole el ID que quieres borrar en la URL. Sí, Entonces si yo pero quiero digo, el borrar pat, el 2 tendría que hacer ID igual a... Si no pasó nada, ¿qué pasa? Que me tiene que decir que no, que el delete... Me dice, el delete... Hay un error en la solicitud. ¿Por qué? Porque el delete no puede mandarlo sin indicar el ID. Entonces tienes que pasarle ID igual a 2, por ejemplo. Si yo hago eso, me dice, ok, eso es que lo ha borrado. Y si yo vuelvo a hacer el get, que los tengo que tener por aquí, no tengo el histórico. Oh. Bueno, pues si hago el get de todos, me devolverá solo uno. ¿Veis que ahora solo me queda... He borrado el 2, pues me queda el 1. Estoy probándolo, ¿vale? Y esto esto es lo mismo que Postman, ¿vale? Lo único que está aquí integrado dentro del Visual Studio Code. Ok, ¿alguna cosilla más? no, yo lo único era para lo que te estaba comentando, el pat y el otro, ¿para qué sirve? El put sirve para actualizar todos los campos de un registro y el patch para hacer un update de un campo solo. El put, ¿qué pasa? Cuando tú haces un put, sobreescribe todo lo que haya, todo el registro lo sobreescribe. En las diapositivas lo explica más o menos con unos dibujos que yo creo que pueden estar claros. Entonces, el, el put lo único que mantiene es la clave primaria, el ID, y el resto de campos lo sobreescribe. Aunque solo le pases uno. Si le pasas uno, el resto en principio te los deja en blanco. Y si no pueden estar en blanco, dará error. Sin embargo, en el patch, tú le pasas solo un atributo de una columna y te sobrescribe solo esa columna. El resto de campos los deja igual. Va. Una pregunta, solo. Para la tarea de Symfony, ¿qué te pasamos? ¿Los archivos y la base de datos también? No, con comprimirla me vale. Bueno, pasarme también el SQL por si acaso. Y si Vale, ocupa mucho, acordaros de borrar la carpeta vendor. vendor, vale. Y si no por web transfer o algo, te puedo pasártelo, Sí, pero ¿no? en principio vamos a probar así. Vale, Yo como este fin de vale. semana voy a probarlo, quiero empezar Sí, a corregir. Los que me habéis mandado sin la carpeta vendor, haré el composer require install, para ver si el composer me descarga las librerías y funciona. vale, yo voy a probar hacer un proyecto nuevo con lo que tú has comentado en el foro. A ver si así, si no hay errores con el G, a ver si me hace todo bien. Vale. Pues, a mí me falla cuando se relaciona. Cuando va a relación es cuando me da Sí, falla. pero yo creo que tiene... No. Venga, de todas formas, cualquier cosa me mandáis correo. Bueno, paro grabación.